A 5 años de la primer denuncia, estamos hablando en el año 2017, de los abusos en el Jardín Belén, hoy me encuentro con Eliana Tursi, que es una mamá de una de las víctimas, que habla por primera vez, hoy se anima a dar su testimonio. Y bueno, la tengo acá conmigo, vamos a hablar un ratito con ella. Mañana va a ser el día final, mañana se va a conocer la sentencia. Recordemos que en esta causa están imputados el cura Tulio Matiusi, el portero Anselmo Ojeda y la preceptora María Rubíes. ¿Cómo estás, Eli? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco un montón que hayas venido acá a charlar conmigo. Bueno, primeramente sé que es difícil, creo que va a ser difícil, pero bueno, gracias por animarte. Contame, bueno, ¿cómo fue que empezaste a vivir esta pesadilla? Bueno, sí es difícil empezar a hablar, pero bueno, me parece que es importante para que todos sepan la realidad de lo que estamos viviendo, todos los papás. Una vez que salió a la luz el tema de que en el jardín estaban sucediendo estas cosas, enseguida noté o me vinieron a la cabeza distintas situaciones que yo había vivido en casa con mi nena. Por ejemplo, ella ya estaba cursando el segundo año de jardín. El primer año una nena re independiente, entraba solita al baño, nunca necesitaba de mi ayuda, y eso fue lo primero que me alertó, porque el segundo año, cuando esto se destapa, yo empiezo a notar que cada vez que ella iba al baño dejaba la puerta abierta y yo iba y le decía que la cerrara, y ella lloraba y me decía que no, que deje la puerta abierta porque tenía mucho miedo. Entonces yo le decía, ¿miedo a qué? Si estamos acá en casa, no pasa nada. Y no, tenía miedo, mucho miedo. Decía que en el baño iban a aparecer bichos, lloraba, tenía pánico, entonces me tenía que quedar con ella cada vez que iba al baño. Esas situaciones habían empezado a pasar a mitad de año, pero la verdad es que pensé que era de la edad. No supuse en ningún momento que ella había vivido ninguna situación. Claro, vos nunca te imaginaste. No, nunca. Cuando denuncian los primeros papás, mi familia, mi mamá y mi papá me decían, ¿por qué no hablas con tu hija? Y yo decía, no, a mi nena no le pasó nada. Y bueno, me convencieron, así que hablé con una amiga que es psicóloga y lo primero que hice fue consultarla a ella y decirle cómo encarar esta situación. Ella me dijo que lo tomara con calma, que trate de encontrar el momento y que esté preparada para escuchar cualquier cosa que mi hija me diga y que no me altere ni me ponga mal, porque si no ella se iba a sentir peor y no me iba a querer contar. Entonces me acuerdo que un día llegó del jardín, nos sentamos justo en el baño, yo le llené la bañera, me senté en el inodoro mientras que ella se bañaba y empezamos a charlar. Y bueno, ahí me empezó a contar situaciones que vivía. No sé si contarlas. Pero fueron todas situaciones que ella fue viviendo en el jardín, dentro del jardín. Dentro del jardín, sí. Situaciones que iba al baño acompañada, que por eso era que ella no tenía miedo. Porque yo le decía, ¿cómo haces en el jardín? Si en casa tenés terror a ir al baño sola. Y ella me decía que no, que la acompañaban. Me nombraba a una de estas 3 personas que vos mencionaste al principio, que era muy bueno, que él la acompañaba siempre al jardín. Y bueno, y otros detalles que no quiero contar, que prefiero guardármelos. También otras situaciones que viví en casa, que ella hacía cosas que a mí me hacían dar cuenta de que no eran cosas que hacen los chicos o que inventan o que se les ocurre porque sí. Cosas que te alertaron a vos de que realmente algo estaba pasando. Sí, así que bueno, me acerqué a la fiscalía en ese momento, hice la denuncia, conté lo que mi nena me contó, ni más ni menos, sin antes haber charlado con los otros padres. Yo no sabía qué habían denunciado los otros papás.
fui y denuncié solamente lo que mi nena me contó. No es que anteriormente me junté con otros papás que denunciaron y nos pusimos a hablar, che, tu nena que te contó, la mía me contó esto, no. Fui y denuncié lo que mi nena me contó. Salí de ahí, me acuerdo que fue una mañana, fui al jardín, toqué el timbre, me atendieron, entré con la denuncia en la mano, me acuerdo que entré a la dirección, no importa quién me recibió, pero había 2 de las seños y la directora en ese entonces, y les mostré la denuncia que hice y le dije, miren, yo acabo de hacer esta denuncia, mi hija me contó esto, quiero saber qué pasó. Yo no las hago responsables de nada. Lo que charlamos, que te decía, yo creo que a ellas les pasó que conocían mucho a estas personas y estaban seguras que eran incapaces de hacerle algo malo a los nenes. Y confiaron en ellos y me dijeron, quédate tranquila que en este jardín es imposible que haya pasado eso. Yo le dije, bueno, perfecto, si eso es así, mejor. Ningún padre quiere vivir una situación como la que yo viví. Bueno, pero vos me estás diciendo, perdón, Sí. pero vos me estás diciendo que no creyeron en lo que tu hija te estaba contando. Claro, no. ¿En ningún momento? No, desde el primer momento ellas querían dejarme a mí tranquila, como diciendo, quédate tranquila, que esto es imposible que haya pasado acá. Así. Entonces, bueno, yo me fui, desde ese día nunca más mandé a mi nena al jardín. Me llaman una mañana, como si nada, del jardín preguntándome si mi nena iba a seguir yendo por el tema de la cuota. Y yo ahí sí me enojé porque esperaba que me llamen y me digan, ¿están bien? ¿Tu hija está bien? ¿Pasó algo? ¿La llevaste a un médico? ¿Qué te dijeron? No, nada. Solo era, ¿vas a pagar la cuota? ¿Va a seguir viniendo la nena al jardín? Y de ahí dije, bueno, listo. Nunca más mantuve conversación con ninguna de las seños. Lo que vos me estás contando me llama muchísimo la atención y me da como una sensación de retorcijón de panza porque no solamente vos me lo decís, sino que yo he escuchado a otras familias y me dicen lo mismo, que desde la institución no recibieron esa contención, que nadie los llamó para preguntarle lo que estaba pasando, que más allá de todo, un nene o una nena que estaba cursando en ese jardín estaba siendo abusado. Por más, como hemos estado hablando con Carla también, por más que vos no creas que fue ahí, ahí, o sea, está pasando algo con uno de los chiquitos o de las chiquitas y nunca investigaron, nunca llamaron a ninguna familia. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo bueno es que vos mencionaste a una de las mamás, a Carla, que en el transcurso del juicio, la semana pasada, sale esto a la luz, de que las seños vivieron una situación con el abuelo de uno de los nenes, de las nenas denunciantes, sí. Donde ahí quieren hacer que el abusador de los nenes es el abuelo de una de las nenas, y cuentan una situación de que este abuelo llega al jardín, sí, y que se tira al suelo a jugar con su nieta porque se había llevado un sello que él necesitaba. Entonces, por esa situación dice que había 5 señoritas mirando y que todas las señoritas decían, ¿cómo este abuelo va a hacer esto con esta criatura? Si están diciendo 5 señoritas que ese abuelo en ese momento estaba abusando de su nieta, ¿por qué no hicieron nada? Porque eso fue lo que declararon puntualmente en el juicio, de que estaban viendo 5 seños cómo ese abuelo abusaba de su nieta en el jardín. Entonces ahí, eso es lo que me hace salir a mí hoy acá. Yo digo, ese abuelo acusado, ¿qué relación tiene con mi hija, conmigo, con los otros 4 nenes? Que ese abuelo entraba al jardín a la hora que quería, iba sala por sala reclutando nenes, llevándolos al baño, llevándolos a los juegos.
también estaría fallando el jardín, si eso habría sucedido. No tiene lógica. No tiene lógica, es algo totalmente ilógico. Y además, que ¿cómo 5 señoritas van a estar prestando atención a esa situación? ¿Dónde estaban todos los nenes? En horario de clases, ¿estaban solos? Los nenes que nunca se quedaban solos, los nenes que siempre estaban observados, cuidados, porque según ellas, nunca el cura entró al jardín, y el mismo cura declara que iba 2 veces al jardín por mes, que ni siquiera se juntaron a comer para decir, che, vamos a mentir, vamos a decir esto. Ni siquiera. Y acusan y dicen y mienten. Y nosotros, viviendo una situación horrible, tenemos que escuchar cada cosa. Y vos decís, son ustedes las que se están equivocando, porque yo no dudo de que ellas crean en que ellos no hicieron lo que hicieron, pero ponelo entre... A ver, no metas la mano en el fuego, no digas, nunca entró acá el cura al jardín, porque el mismo cura dijo que sí. No digas, nunca el portero estuvo solo con los nenes, porque yo soy una de las mamás que fue un día a retirar a mi hija al jardín, me abrió la puerta este hombre y yo lo vi cómo entraba a la dirección con una criatura a buscar una tiza, porque, a ver, era el portero, seguramente la señora mandó a la nena a buscar una tiza y le dio la tiza al portero. No es que nunca pudo haber sucedido, porque como yo lo vi dándole la tiza a la nena, si yo no estaba, quizá le hacía algo a esa criatura. Entonces sí había momentos donde estaban solos. Y otra cosa que me acordé, que es lo que a mí me alarma cuando salen estos temas, es que cada vez que ese jardín tenía algo, cada vez que ibas a buscar a tus hijos a la salida le tenían que dar un beso a la señorita que estaba a la puerta. Y nos parecía bien a nosotros. Cada vez que mi nena se iba de jardín y la despedía al portero, ella se tiraba al piso y hacía terribles berrinches, y yo, como toda mamá, la agarraba el brazo y le decía, hija, dale un beso. Y mi hija, no, y gritaba y lloraba. Y yo, amor, dale un beso. Y ahora, ahora entiendo. Yo misma estaba obligando a mi hija a que le diera un beso a este tipo. ¿Por qué? Debe ser difícil, yo por eso dije que es muy difícil. Yo también soy mamá, y yo cuando he hablado con otras familias también, es difícil para todos. ¿Te sentís culpable? Todos los días. Y eso es por lo que estoy acá. Porque todo este tiempo estuve en mi casa, sentada, pensando en qué hacer. Y nunca pude hacer nada. Nunca pude salir a contar nada, nunca pude salir a decir qué sentía, qué pensaba. Muchas veces tuve ganas de hacer cosas y no pude. Estaba como sumergida en el dolor, en la bronca, en la impotencia, porque moví cielo y tierra para que mi hija entre a ese jardín. Porque era el mejor jardín de San Pedro. Y es algo que no me lo voy a perdonar hasta el día que me muera, voy a cargar con la culpa. Siempre. Yo creo que uno como mamá y como papá siempre quiere lo mejor para sus hijos, como vos me estabas contando, y te hago esta pregunta porque todos sienten lo mismo, pero a ver, uno como mamá, como papá quiere lo mejor para sus hijos, y vos querías mandarla al mejor jardín que era para vos acá en San Pedro, y que era el Jardín Belén. Vos jamás te ibas a imaginar que iba a pasar semejante cosa. Por eso no debes sentirte culpable, y ninguna de las familias se tiene que sentir culpable. Y está bien que lo hablen, y está bien que lo cuenten, porque todos tienen que saber lo que pasó
Pero lo que más me da bronca es que no recibieron la contención que se merecían cuando todas las familias me están diciendo que hicieron lo mejor, hicieron todo lo posible para que sus hijos entraran al mejor jardín, porque era el mejor jardín para ellos, y que después estén pasando por esta semejante pesadilla y encima no reciban la contención que se merecían, viniendo aparte de un jardín. Estamos hablando de un jardín que es católico, que no me quiero ni imaginar todo lo que han vivido. Hace 5 años, ¿cómo estás vos ahora? ¿Cómo lo estás transitando con tu hija? Ahora esperando mañana. Esta semana fue dura, fue muy difícil. Mi hija no tiene ni idea de lo que está pasando estos días. Realmente lo único que me tiene fuerte es esperar a mañana a que salga como esperamos todos, y después de mañana sentarme con mi hija después de todo este tiempo, sentarnos, ponernos a merendar y decirle: hija, ¿te acordás? Hace 5 años cuando ibas a ese jardín que mamá te sacó. Bueno, perdona. No, es que eso también, ellos cuando pasó esto, ahora ellos son más grandes. Sí. Todos los nenes son más grandes, que hace 5 años que su mamá y su papá están padeciendo con esta tristeza, con este dolor, ¿no? De saber lo que pasaron y cuidarlos de todo. Porque uno lo tiene que cubrir, los tiene que cuidar no solo de lo que les pasó, sino los tiene que cuidar también de la misma sociedad que no entienden lo que padecen la familia y los chiquitos ellos mismos. El miedo que debe haber sentido tu hija cuando te dijo: mamá, a mí me pasó esto, sí, a mí me hicieron esto. Porque está comprobado que los chiquitos cuando son abusados tienen terror de decírselo a su familia, porque a tu hija también tenía miedo que a los papás le pasara algo. ¿A ellas también le decían eso? Eso te iba a decir. Ella todo el tiempo pensaba que yo me iba a morir. Mamá, ¿vos te vas a morir? Y yo: ¿dónde sacaste eso, amor? No. Y bueno, que te conté al principio, tengo una amiga que me orientó y me dijo: cuando son tan chiquitos, vos le tenés que decir que los papás no se mueren, que los papás son inmortales, que ella no tenga la duda ni siquiera que a vos te puede llegar a pasar algo. Entonces yo le decía esas cosas, que ella se quede tranquila, que a mí nada me iba a pasar, que confiara en mí. Y de hecho en la cámara Gesell yo no la quise ver, es la verdad, no la quise ver. Mi nena, me contaron los que la presenciaron, que ella en ningún momento, ella estaba como negada y no quería hablar, y le preguntaban: ¿te acordás de este jardín? No. ¿Te acordás de los juegos? No. Y entonces la psicóloga le dijo: pero en ese jardín, ¿pasaban estas cosas o no te acordás? Y ella dijo: no me acuerdo. No dijo: no pasaban. ¿Me entendés? Ella no quería hablar, ella estaba como asustada, agachadita mirando para abajo y no quería hablar. No dijo: no pasó nada en ese jardín. Ella dijo: yo no me acuerdo. Tenía mucho miedo mi hija de hablar conmigo y contarme. Tenía terror a los bichos. Ella veía un bicho y se ponía loca, la oscuridad, las puertas cerradas, la muerte. Y ella también, hay chiquitos que se enfermaban. ¿A ella también le pasó lo mismo? No, eso no. Lo que a ella le ¿Viste que somatizan? Sí. No, lo que a ella le pasó es que desde ese entonces empezó a tener problemas para adaptarse. Obviamente que hubo un cambio de jardín, después cambio de escuela, porque viste que el jardincito no tenía continuación de escuela, así que hubo que cambiarla varias veces y le costaba mucho los vínculos, eso sí. Uh-huh. Pero no, somatizar enfermedades, eso no, por suerte no. Uh-huh. ¿Y te costó también después cambiarla de jardín? ¿Pudiste conseguirle? Porque sacarla de un jardín, ¿en qué
En 2017, pero ella ya había finalizado. Ese año, no, le quedaba un año más de jardín. Ah. Así que ahí conseguimos otro jardín y después primer grado. Así que fueron 3 cambios. Le costó mucho adaptarse. Ella estaba encariñada con sus compañeros. Mismo, eso es otra cosa que, por ejemplo, al día de hoy hay papás de ese jardín que me llamaron hasta la semana pasada por teléfono contándome que a sus hijos les había pasado cosas y que llorando, que no se habían animado a denunciar. Y quiero decirlo, que nadie se tiene que sentir culpable por lo que no pudo hacer. Porque yo por dentro quería hacer un montón de cosas y no pude. Y recién hoy estoy sentada acá. ¿Y por qué? Por como vos decís, la sociedad. Porque en vez de venir y decirte, che, estamos con vos, todos queremos saber la verdad, que te señalaban con el dedo. Entonces yo no quería ni que sepan quién era mi hija, quién era yo, prefería que nadie sepa nada. Y hoy en día, todo este tiempo, no sé, es como que arrancó el juicio y algo me hizo decir, tengo que poner lo que tengo que poner y la gente, no me importa, a mí me importa mi hija, me importa mi familia. Yo no soy la que tiene que estar escondida. ¿Por qué todo este tiempo yo tuve que estar escondida? ¿Por qué me sentía observada? ¿Por qué sentía que con mi hija no querían jugar algunos nenes? ¿Por qué esos papás no dijeron, che, yo no creo que haya pasado, pero ¿y si pasó? Claro. No pasó, esto es imposible, nada es imposible, porque esto sí pasó, porque hay 5 cámaras Gesell que dieron positivas, porque hay un montón de pruebas, porque hay maestras que mintieron en el juicio, porque hubo muchas contradicciones, porque está todo, yo creo que ya se hizo todo lo que se podía hacer. Ahora hay que esperar a mañana. Y lo que te decía, yo sé que muchos mañana, pase lo que pase, los que creen en estas personas van a seguir creyendo aunque tengan o no tengan condena. Porque yo lo sé, pero a mí no me importa. Porque yo sé que el día de mañana yo le voy a decir a mi hija, yo hice todo por vos. Y eso es lo único que me importa y que mi hija va a saber que yo hice todo por ella, que me equivoqué un montón y que me arrepiento de un montón de cosas, sí, pero hice lo que pude y creo que eso es lo que importa.